día más. Yo soy Sara del canal Je t'aime. Yo también. Yo también. Y... Ay, que a ver, hoy voy a hacer un vídeo para contaros cómo ha ido la recuperación de mi blefaroplastia. Como ya sabéis, hace, bueno, digo 6 meses porque suena mejor por lo de medio año, pero es que en verdad fueron 7 meses. Así que hace 7 meses me hice una blefaroplastia superior en la que me quitaron 1,5 centímetros de piel. Nada más ni nada menos que 1,5 centímetros. ¿Cuántos? Mira. O sea, la gente normal no tiene tantos centímetros. Estaba así, muchísimo. ¿Cómo que qué asco? Pues bien que te gustaba. No, porque yo lo vi en la operación cuando te quite el trozo así en la mesa. ¡Ugh! ¡Qué asco! Sí, y que a ver, que mucha gente dice, oh, eres muy joven para esa operación. No, pero hay gente que por genética se le desarrolla mucho la piel de los ojos, y ese era mi caso. Me lo quería hacer y me lo hice. Bueno, en el otro vídeo ya os dije que estaba muy contenta. Pero ¿qué pasa? Que porque hago una segunda parte, aparte de que el otro vídeo tuvo 400.000 views. You made my day, oh, day. You made my day. 400.000 views, que digo, madre mía, pues de verdad hay muchísima gente interesada en el tema de la blefaroplastia, porque no es una operación muy común, y menos a mi edad. Así que estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia. Ah, y aparte, otra cosa. Hubo un montón, bueno, y hay un montón de comentarios en ese vídeo diciendo: ¿dónde está el antes y el después? No veo el antes y el después, pero ¿por qué no has puesto el antes y el después? Necesitamos ver el antes y el después. ¿Te has olvidado del antes y el después? ¿Dónde está el antes y el después? Sara, el antes y el después. Vaya mierda, no hay antes y después. Queremos ver el antes y el después. ¿Por qué no? Quería saber el después. ¿Por qué no has visto? Ah, no me gusta. El like, no he visto antes y después. Mira, os lo voy a... Pero es verdad, Amala, ¿dónde es el vídeo? Bueno, pero a ver, que me tranquilice un poco. El vídeo lo hice recién operada, y entonces el después, pues no había después todavía, no quería enseñaros un después muy precipitado. Entonces ahora que ya ha pasado el tiempo estipulado, pues digo, pues ya les puedo enseñar el antes y el después. Tengo la foto oficial de la clínica, hemos grabado antes unas imágenes. Ahora mismo solo llevo el eyeliner, no llevo maquillaje encima de la cicatriz. También os lo enseñaré, me quedo sin aire. Y vamos, que aquí voy a contaros todo lo que me olvidé de contar en el otro vídeo. Uy, que me como la uña. Sí, quedar hasta el final porque vamos a ver el antes y el después. Esta vez sí, os lo prometo. No me deis un unlike, dislike o como se diga, porque esta vez sí que os lo voy a enseñar. Y ahora os voy a enseñar un resumen de la operación para los que no lo visteis. Dentro imágenes y luego os cuento. A finales de diciembre del año 2018 me sometí a una operación blefaroplastia superior en la que se me extrajo muchísima piel del ojo. La operación se hizo con anestesia local, no me tuve que quedar ingresada en ningún sitio, duró como 1 hora, me fui a casa el mismo día. No sentí dolor, el dolor fue como cuando estás en el dentista, estás allí, no te enteras de nada con la anestesia, termina la operación, te vas a casa, se te despierta un poco la anestesia, empiezas a flipar en colores del dolor, te tomas la medicación y a los 5 minutos se te pasa el dolor y no hubo más dolor en todo el proceso. Bueno, lo de la operación ya os lo conté un poco en el otro vídeo, para los que no lo visteis lo podéis ver ahora, y yo os quiero hablar un poco más de cómo fue después de la operación. Los problemas que yo encontré, la sensibilidad del ojo. Al principio, cuando volví a maquillarme,
la verdad es que era como estar maquillando el ojo de otra, porque no sentía mucho. La sensación al maquillarse, al tocarse el ojo era muy rara. No era dolor, pero... O sea, sí, eso, era como estar pintando el ojo de otra persona, no sentía nada. Era un poco raro, pero eso ya se fue como a los 2 meses, esa sensación rara se fue y ahora los noto totalmente normal y de hecho no me acuerdo de que me he hecho esa operación. El otro problema era que alguna vez... ¿Puedes venir a contar esto? ¿De qué? Puedes entrar, el otro problema. Estoy buscando mi móvil. Ahora te llamo. Que alguna noche que otra, Kurt me dijo, yo esto no me he enterado, que estaba durmiendo con los ojos abiertos. Qué susto, hostia. ¿Puedes contar tu experiencia? Pues me parece muy intenso. Pues imagínate que tú duermes con tu novia, tú la miras y de repente no estás durmiendo. Que tú piensas que no estás durmiendo, pero estás durmiendo, pero dormir así. Qué miedo. A ver, pero eso me pasó pues recién operada porque como que el párpado, la piel se tiene que volver a acostumbrar al nuevo movimiento que tiene que hacer, tiene que cerrar más de lo que cerraba habitualmente. Pero eso ahora ya no me pasa, ¿a que no? No, ahora duermes muy bien. Claro, muy tranquila. No me miras cuando duermes. No me miras. Estoy vigilando por si pasaba algo. Estaba despierta. No estoy en el escenario. Sentí que tenía que improvisar. ¿Pero por qué me pegas? No sé, un toque de... no sé. Es repetir. Pero cuidado, No me voy a contar lo mejor. Vale, se acabó la fiesta. Bueno, pues yo qué sé, supongo que eso entra dentro del periodo normal de adaptación, lo de la piel, que tienen que hacer un nuevo movimiento y también la sensibilidad. Fuera de eso, no encontré ningún problema más. Vale, ese fue el proceso, los problemas que me fui encontrando. Y ahora mismo, ¿cómo está la situación? Pues mirad, os enseño. Ahora mismo solo llevo el eyeliner. Todavía hace una pequeña línea, pero coincide en el pliegue del ojo y entonces pues no se nota nada. He grabado también unas imágenes antes sin el eyeliner, que las podéis ver aquí ahora. Pues esto es como está ahora mismo. La cicatriz del todo se va al año, así que si eso al año, vuelvo a hacer otro vídeo. Que para la cicatriz me estoy echando el aceite de rosa mosqueta y me lo echo por la noche, porque este aceite no es bueno con el sol, entonces por la noche en la oscuridad. Y por el día crema con protección para que la cicatriz no se quede mucho y estoy procurando siempre tomar el sol con gafas de sol. Y bueno, como podéis ver ahora me puedo hacer un eyeliner perfecto, el cual no podía hacerme antes. Esto es un sueño, bueno, esto es perfecto para mí, ¿vale? Y estoy súper contenta. De hecho, cuando veo, no es una operación que la gente note que te haya superado en nada. La gente que no ha visto el proceso ni nada. Pero yo a mí misma es una diferencia brutal, porque no hay por qué estar, o sea, me da mucha rabia eso, parecer tan cansada, que diga la gente, oh, ya has dormido bien, hoy tienes cara de cansada. No tengo cara de cansada, tengo el ojo caído, tengo el párpado caído. A día de hoy, la única cosa rara que noto es cuando lloro. Cuando lloro, se me ponen los ojos, en serio, como 2 tomates. Se me hincha un poco alrededor de la cicatriz. A ver, es que podría intentar llorar ahora, pero no sé si me va a salir. Y se me quedan muy raros los ojos. Y luego, en cuanto se me baja, o sea, como el hinchazón ese que se te pone de llorar, pues me salen como unos bultitos raros, una cosa así, pero se va, en cuanto se me deshinchan los ojos de llorar, se van. Pues imagino que todavía, porque estarán las cosas ahí como asentándose por dentro. Pero ¿cuál es el remedio? No llorar. Así de fácil. Es que no hay que llorar. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar. Pues eso, no hay que llorar.
Y si vuelvo a llorar, pues me acuerdo y os lo grabo cómo se me ponen los ojos cuando lloro. Espero no llorar. Amor, ¿me puedes hacer llorar? No. Pues nada, pues no voy a llorar hoy, pues porque no toca. ¿No toca? No toca llorar. Consejos para todas las que estéis pensando en haceros. Buscar un doctor que os dé confianza. A mí me dieron confianza porque me vieron y me dijeron: sí, es una operación indicada para ti y vas a quedar perfecta. Y yo dije, pues venga, pa'lante. Es lo que necesitáis, pues una semana que sepáis que vais a tener los ojos morados. Depende cuál sea vuestro trabajo, no sé si lo podréis compaginar o no, os vais a encontrar perfectamente. Necesitáis 2 días de reposo, un día de reposo. Y pues eso, luego lo que vayáis a hacer, que sepáis que vais a tener el ojo morado. Si podéis llevar gafas de sol y simularlo en vuestro trabajo, pues perfecto. Y os dejo aquí un tutorial de lo que hacía yo para maquillarme el moratón. Este tutorial era como a los 6 días después de la operación. Dentro tutorial. I wanna be with you. 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 Let's go tonight. Maybe you can stay the night. I wanna be with you. I wanna be. Don't let this go tonight. Let you go. I just wanna let you know. I wanna be with you. I wanna be with you. Don't let this go tonight. Guardaba el concealer, el antiojeras en la nevera para que estuviese más fresquito y me ayudase a bajar el hinchazón, eso combinado con una crema de arnica que también es como para disolver los hematomas. Entonces, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero haberos aclarado. Espero haberos aclarado todas vuestras dudas sobre la operación. Si tenéis alguna más, ya sabéis, comentar aquí, que yo os contesto, que no era por no enseñaros lo que me da igual, que os lo enseño todo. ¿Qué haces? Nada. ¿Puedes venir a decir algo? Algo. No os olvidéis, por favor, de activar las notificaciones, porque no es normal que seamos aquí ya casi 27.000 personas y a veces solo 3.000 se vean los vídeos. Así que, por favor, activaros las notificaciones, que traeremos muchísimo más contenido guay. Y no os olvidéis de darle a un like. Venga, no os sigo hasta que no le deis al like. Todo el mundo darle like. ¿Ya? Voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Muchas gracias por darle al like, chicos. Bueno, tengo muchísimas ganas de saludar a Meira Life and Style. Yo a Sara CH10. Y a MJVP96, que nos saludasteis por Instagram. También queríamos saludar a mucho más gente porque sois muchísimo a llegar los primeros a los vídeos, entonces muchísimas gracias. Queríamos saludar a Mariela Elizabeth Segoviano Alonso. Sí, a Ericarly Morel. Queríamos saludar también a Susana Agramonte. Susana. A Marian y a Tamara y Madi. Tamara, bonjour de Francia. Bonjour. Merci pour regarder moi. Oh, très bien le français. Bueno, ya a todos, un besazo enorme y gracias.